Buen día, estimados alumnos de la preparatoria J. Natividad Sánchez. Bienvenidos a este tutorial, el cual vamos a estar viendo los temas más esenciales de este último bloque, que es la dinámica a partir de las leyes de Newton, así como el trabajo, la energía y la potencia. Vamos al rumbo cuarto parcial. Sean todos bienvenidos. Recuerden que ya estamos en el último examen. Vamos a ver que vamos a concluir este semestre con éxito. El orden del día y el propósito, bueno, vamos a ver lo que son las leyes de la dinámica, la ley de la gravitación universal, las leyes de Kepler, trabajo, la energía cinética, energía potencial, así como la ley de la conservación de la energía mecánica, y finalizamos con el tema de potencia. El propósito de esta sesión es resolver ejercicios prácticos relacionados con las leyes de Newton y energías mecánicas por medio del empleo de conceptos y modelos matemáticos, los cuales son aplicados de manera científica y en múltiples fenómenos físicos observables en la vida cotidiana. Como introducción, vamos a hacer una pequeña preguntita donde podemos decir que si ustedes sabían que los científicos siguen investigando 4 fuerzas fundamentales y sus causas. Uno de sus objetivos más importantes es llegar a unificarlas, es decir, encontrar una sola fuerza que las origine a todas. Se ha encontrado que al unificar esta fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil origina la interacción electrodébil. Se han realizado grandes avances, entre ellos pues están las energías a través de los bosones de Higgs, que se llama la partícula de Dios, que es generar energía en ausencia de masa. Bueno, para ver lo que es la energía, vamos a dar unos conceptos generales para poder entrar a este tema, donde ustedes en un determinado momento, a través de su bicicleta, cuando han pedaleado, pues ustedes observan que tienen que hacer pues un esfuerzo, así cuando meten un gol o tratan de lanzar el balón de básquetbol a la canasta. Todos estos casos, bueno, pues normalmente son donde se pone un cuerpo en movimiento y aquí nosotros estamos aplicando una fuerza, las cuales pues son necesarias para que puedan ustedes provocar el movimiento de algún objeto, y a través de esto también con esta fuerza en algunos dispositivos o máquinas móviles podemos aplicar que se detengan, por ejemplo en los autos aplicando los frenos, la cual pues las balatas van a hacer fricción con el tambor para que se detenga. En el avión es algo un poquito diferente, que los motores trabajan en forma reversa para que la fuerza de estos produzcan su detenimiento. De acuerdo a lo que nos dice Cuellar, fuerza es todo aquello que es capaz de cambiar el estado en movimiento de un objeto o deformarlo, y también estas tienen ciertas clasificaciones. Déjenme notificarles. Este concepto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque es uno de los conceptos trascendentales, los cuales tenemos que tener muy al tanto. Las fuerzas se dividen en 4 tipos, entre ellas tenemos la gravitacional, que es la fuerza de atracción entre dos objetos, los cuales, bueno, a través de su distancia vamos a ver qué tanta interacción o qué tanta fuerza se puede ejercer sobre ellos. Este es un concepto muy importante. También tenemos la fuerza electromagnética, la cual se va a ver a través de las cargas eléctricas, de acuerdo de que si son cargas iguales van a producir un rechazo, si son cargas diferentes pues siempre van a tener una atracción. Y la interacción nuclear fuerte, bueno, pues estas son las partículas subatómicas que mantienen unidas a las partículas en los núcleos atómicos, y pues en esto se puede generar lo que es la bomba nuclear. La fuerza nuclear débil, bueno, es aquella fuerza la cual está en proceso de decaimiento radiactivo, y bueno, pues esto lo podemos ver que su intensidad va a ser menor a la fuerza electromagnética.
Las interacciones entre las fuerzas, bueno, va a variar de acuerdo a cómo se estén presentando. Tenemos fuerzas a distancias, como la fuerza gravitatoria que entre cargas debido a la interacción que existe entre ellos, por ejemplo el campo gravitatorio, el campo eléctrico, las cuales van a estar producidas de acuerdo a la separación en que estén estos cuerpos o estas partículas, y pues unos van a tener más fuerza de atracción que otros. Y también tenemos las fuerzas por contacto, las cuales van a producirse sobre una superficie libre de en una superficie libre de los cuerpos cuando entran en un contacto directo, como por ejemplo cuando ustedes patean un balón, ahí van a estar aplicando una fuerza de contacto. Brevemente vamos a hablar de los antecedentes históricos de estos estudios para poder establecer las leyes del movimiento. Aquí partimos del siglo XVI con Galileo Galilei, donde él concluye que un objeto se detiene por fuerza de fricción entre dos objetos. Ya él trabajaba este concepto, donde unos de ellos se van a oponer al movimiento. Este enunciado es el principio de la inercia, que se dice que en ausencia de esta acción de fuerzas, bueno, pues un objeto en reposo va a continuar así y otro en movimiento se moverá en línea recta a velocidad constante. Esta propiedad se puede apreciar en situaciones cotidianas, como cuando vamos en un auto. Al momento de arrancar, nuestro cuerpo se mueve hacia atrás tratando de permanecer en reposo. Si el auto está en movimiento a una velocidad constante y de repente frena, pues nuestro cuerpo se va a mover hacia adelante, ya que va a tratar de permanecer a la velocidad que llevaba el auto. Un siglo después, estos antecedentes de trabajos, bueno, pues los culminó Isaac Newton, los cuales pues estudió leyes generales que rigen el movimiento de los objetos, dando a sus tres leyes en su libro Philosophy Natural Principia Mathematic, donde él establece las tres leyes muy conocidas y que se aplican hasta hoy día. Entre ellos, bueno, pues trató de observarlas a través de vectores, donde la fuerza la podría estudiar, la podría deducir a través de esto, y a eso da pues a lo que es nuestras tres leyes, las cuales vamos a mencionar más adelante. También hablemos de la inercia. La inercia es cuando se intenta cambiar el estado de movimiento de un objeto. Este siempre va a tener una resistencia. Si queremos mover dos objetos de masa diferente, pues va a ser más fácil el movimiento. El de menor masa, por ejemplo, es más fácil mover una bicicleta pequeña que un auto grande. Asimismo, pues también estos objetos pueden estar en movimiento. Se va a requerir mayor fuerza para detener al mayor de mayor masa que al de menor masa, ya que dicho objeto grande presenta una mayor inercia con respecto al otro. Y para esto vamos a deducir que a mayor masa de un objeto, mayor será la resistencia del mismo. Las leyes del movimiento de Newton, bueno, para explicar estas, de acuerdo a lo que nos dice el autor Gutiérrez, tenemos tres leyes. La primera, que es conocida como la ley de la inercia, y esta es la que pues incipientemente nos había mencionado Galileo Galilei, que dice que ya formalizada con Newton, es la resistencia que presentan los objetos al cambiar su estado de movimiento de reposo. La segunda ley de Newton, que es la segunda ley llamada fuerza, que nos dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. Y la tercera ley, que es la ley de la acción y la reacción, nos dice que a toda fuerza de acción le corresponde otra de reacción en igual magnitud, pero en sentido contrario. Newton postula su primera ley, que un cuerpo no cambie por sí solo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se le aplique un conjunto de fuerzas sobre estos. Y él lo demuestra a través de verlo como un vector. A esta ley se le considera que los cuerpos en movimiento están en constante fricción y que se frenan progresivamente. De esto resulta totalmente nuevo
respecto a otros paradigmas que existían, como el de Galileo Galilei, que entendía que el reposo o movimiento de un cuerpo se debía solamente a una fuerza aplicada, pero no a una fricción. En el caso del movimiento rectilíneo no hay una fuerza externa neta, es decir, no se detiene naturalmente si no se le aplica una fuerza. Para el caso de los cuerpos que están en reposo, se toma su velocidad como cero y si esta cambia es porque una fuerza neta ha sido aplicada sobre este. Con respecto a la segunda ley, nos habla de la relación entre la fuerza y la aceleración que existe entre una partícula o un cuerpo. Cuando la fuerza neta actúa en un cuerpo en movimiento, pues la masa puede tener cambios. La fuerza se modificará al estado inicial, también su velocidad y dirección. Los cambios experimentados van a ser proporcionales a la dirección en que vayan y es decir que van a provocar una aceleración en los cuerpos. En términos matemáticos, esta ley se expresa mediante la relación de fuerza va a ser igual a la masa por aceleración. Recordemos algo muy importante que ustedes deben de considerar, que la masa es una magnitud escalar, ¿sí? Por lo tanto, también la fuerza va a estar medida en newtons, la masa va a estar en kilogramos, la aceleración metros sobre segundo al cuadrado y recordemos que un newton se define como kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esta fórmula se puede, a nosotros al realizar despejes, bueno, ya lo hemos trabajado en salón, sin embargo aquí les dejo una mnemotécnica la cual les puede ayudar a lograr los despejes con este triangulito. Si queremos calcular la fuerza, como lo vemos en el triangulito, lo tapamos con el dedo y tenemos masa por aceleración. Si queremos calcular la masa, vamos a tener fuerza sobre aceleración, o si queremos tener aceleración, va a ser fuerza sobre masa. El peso es otro concepto muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Es la fuerza gravitatoria de un objeto que ejerce sobre otro. Es una magnitud vectorial y la dirección va a estar orientada hacia el cuerpo más grande y se va a estar representando por la letra W o W. Cuando un cuerpo cae libremente hacia la superficie de la Tierra, este se acelera debido a la gravedad que se ejerce sobre la Tierra y que se está ejerciendo sobre el objeto. La fórmula para trabajar esto, pues se va a aplicar lo que es la segunda ley de Newton. Trabajo va a ser igual a fuerza por gravedad. Recordemos que G es la constante de la aceleración y está dada como el valor de 9.81 metros sobre segundo. Y la fórmula que vamos a estar trabajando es peso va a ser igual a masa por aceleración. Nosotros lo estuvimos trabajando en el salón con la variable P. Sin embargo, aquí está con la variable W, que es la inicial de peso en el idioma inglés. El peso tiene que ir en newton, la masa en kilogramos y recordemos que G es la constante de la aceleración de la gravedad. La tercera ley de Newton expone que cuando un cuerpo ejerce fuerza sobre otro, el segundo va a ejercer siempre sobre el primero una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, de acuerdo a lo que nos explica el autor Gutiérrez en su libro, que también fue consultado para sacar estos conceptos. Por ejemplo, vamos a ver aquí algunos ejercicios, nada más para recordar lo que trabajamos. Y aquí tenemos en el ejemplo 1 que nos dice, vamos a determinar la fuerza que se necesita aplicar un auto de 800 kilogramos. Recordemos detectar nuestros datos y que tiene una aceleración o que se acelera a 4 metros sobre segundo. Y nos están diciendo que calculemos la fuerza. Por lo tanto, pues la variable que vamos a calcular va a ser la fuerza. Tenemos que la masa es de 800 kilogramos. La aceleración es de 4 metros sobre segundo. Observamos que las unidades son congruentes con el sistema internacional. Nuestra fórmula va a ser fuerza igual a masa por aceleración. No hay ningún despeje que hacer.
realizamos la sustitución, las operaciones y obtenemos que nuestra fuerza aplicada va a ser de 3200 newtons. Recordemos que al hacer las operaciones 800 por 4 me da 3200 y con las unidades, bueno, tenemos kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, es un newton y ya habíamos definido lo que se dispone de un newton. Y en el ejemplo 2, el resultado de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo nos están dando la masa, que es de 40 kilogramos, y nos dice que tiene 85 newtons de fuerza. Y vamos a encontrar en este ejemplo la aceleración. Nos están preguntando cuál es el valor de la aceleración que posee ese cuerpo. Detectamos nuestros datos, que es fuerza 85 newtons, masa 4 kilogramos y vamos a realizar la aceleración. Nuestra fórmula es fuerza masa por aceleración. Realizamos un despeje. Vamos a obtener la aceleración, masa está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo y tenemos que aceleración es fuerza sobre masa. Recordemos que vamos a escribir el valor de la fuerza como está definido el newton, que sería 85 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado dividido entre 40. Aquí podemos observar que podemos eliminar los kilogramos y nos quedan las unidades de aceleración, que es metro sobre segundo al cuadrado. Al realizar el cociente de 85 entre 40 me da 2.125 milésimas de metro sobre segundo al cuadrado. Y este sería el resultado de estos ejercicios de ejemplo. Otro ejemplo es que vamos ahora a calcular la masa de un cuerpo. Si al aplicarle una fuerza de 420 newton va a adquirir una aceleración de 8.4 metros. Los datos que tenemos es la fuerza y la aceleración. Por lo tanto, vamos a sustituir nuestros datos, fuerza, aceleración, como lo tenemos aquí. Y vamos a ver nuestra fórmula, que es fuerza masa por aceleración. Ahora vamos a realizar el despeje. Tenemos el dato de la masa. La aceleración está multiplicando, va a pasar dividiendo. Vamos a anotar los datos, pero no vamos a poner la variable n, que son los newtons, sino su definición, que en este caso serían 420 kilogramos por metro sobre el segundo al cuadrado entre 8.4 metros sobre segundo. Realizamos el cociente, nos da un valor de 50 kilogramos. Ustedes pueden observar que aquí los metros con metros se van a eliminar, segundo al cuadrado, y las unidades que nos quedan pues son las unidades correspondientes de peso, que serían en este caso de masa, que serían 50 kilogramos. En el ejemplo 4 nos están preguntando qué fuerza se debe ejercer en un motor de un automóvil cuya masa es de 1500 kilogramos para tener una velocidad, al aumentar su velocidad de 4.5 kilómetros sobre hora a 40 kilómetros sobre hora en 8 segundos. Bueno, aquí tenemos varios datos. El primero que vamos a ver que nos están pidiendo es fuerza y nos están dando el valor de la masa, que es 1500 kilogramos, pero tenemos dos velocidades, la de 4.5 kilogramos y 4.5 kilómetros sobre hora y 40 kilómetros sobre hora. Esta sería una velocidad, que sería la velocidad inicial, y la de 40 sería la de la velocidad final. El tiempo que estamos trabajando pues son 8 segundos, y ya una vez que detectamos nuestros datos, los escribimos de manera ordenada. Y aquí lo que vamos a trabajar, que nos están pidiendo, fuerza es masa por aceleración. Sin embargo, recordemos que vamos a estar trabajando la aceleración cuando veíamos movimiento en una dimensión, que trabajábamos lo que era delta V, que sería la diferencia de las velocidades. Por eso aquí tenemos velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo para poder obtener la aceleración y ya después sustituirlo en la fórmula que estamos trabajando. Sustituimos datos, que tengo velocidad inicial, que son 4.5 kilómetros sobre hora, pero hay que convertirlos a metros sobre segundo para también poder trabajar los newtons, que están en metros sobre segundo. Realizamos la conversión
a través de dar la definición de un kilómetro que tiene 1000 metros y una hora 3600. Lo trabajamos el producto de fracciones 4.5 por 1000 por 1 entre 1 por 3600 y nos va a dar una velocidad inicial de 1.25 metros sobre segundo. Lo mismo hacemos para 40 kilómetros sobre hora, realizamos el mismo algoritmo de conversión y obtenemos 11.11 metros sobre segundo. Ahora sí ya podemos realizar la diferencia de 11.11 menos 1.5 metros sobre segundo y realizamos, lo dividimos entre 8. Por lo tanto, vamos a obtener un valor de 1.23 metros sobre segundo, que sería al cuadrado, que sería la aceleración. Por lo tanto, ahora vamos a ver, ya hacer el producto de la fuerza de la masa, que son 1500 kilogramos, por la aceleración que le acabamos de obtener, 1.23 metros sobre segundo al cuadrado, y este producto me va a dar como resultado 1845 newton, que sería la fuerza que va a tener ese motor. Bueno, hablemos de un término que se llama la fuerza normal, la cual está considerando un objeto en reposo sobre una superficie horizontal y este va a ejercer una fuerza gravitacional hacia el centro de la Tierra y esta se va a considerar con una aceleración nula, es decir, que la aceleración va a ser cero. Y de acuerdo con la segunda ley de Newton, la fuerza neta que va a actuar sobre el objeto pues va a ser cero, por lo tanto debe existir una fuerza que se oponga a la fuerza gravitacional que actúe sobre el objeto para impedir que ésta se hunda. ¿Qué es lo que nos va a decir? Bueno, pues va a existir cierto equilibrio, una fuerza que va a actuar en forma contraria a la normal y con respecto al peso. El ángulo que se forma entre la normal, bueno, pues va a ser siempre un ángulo de 90 grados y esta, bueno, va a estar producida sobre la superficie de manera perpendicular y esta tiene el nombre de la fuerza normal. Y por la segunda ley de Newton tenemos que la sumatoria de esas fuerzas van a ser igual a cero, la normal menos el peso nos da cero y vamos a ver unos ejemplos. Aquí vamos a determinar el peso de una persona de 55 kilogramos. Los datos que tenemos pues es la masa y la constante de la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo. Al calcular el peso, bueno, masa sobre gravedad, recordemos que nosotros estuvimos trabajando la variable P, que es lo mismo, y pues en este caso es masa por gravedad. Vamos aquí a realizar el producto, 55 por 9.81 nos da 539.55. Recordemos que tenemos kilogramo, metros sobre segundo al cuadrado, me da newtons. En el ejemplo 6 vamos a determinar la magnitud de la superficie normal de un objeto de 25 kilogramos, el cual está en reposo sobre esta superficie, y vamos a realizar el mismo algoritmo, ¿sí? El peso va a ser igual a masa por kilogramo y vamos a hacer el producto de 25 por 9.81 y nos va a dar 245.25 newtons. Recordemos un poquito lo que era el plano inclinado. Si un objeto descansa sobre un plano inclinado, pues va a actuar una fuerza gravitacional de él, en la cual pues vamos a ver lo que es la fuerza normal, como podemos observar en el dibujo. Aquí tenemos a un jovencito subiendo una barrica y vemos, si lo representamos en un diagrama de cuerpo libre, aquí tenemos en el plano cartesiano lo que sería el peso, el ángulo de la normal, que son 90, y pues en el plano inclinado la fuerza que actúa hacia abajo. Bueno, aquí tenemos este diagrama de cuerpo libre. Y bueno, para poder establecerlo esto, realizamos el sistema de coordenadas. Aquí ya lo podemos ver de una manera un poquito más ilustrativa. Observamos que aquí tenemos el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, que vendría siendo el eje de las y bueno, lo representamos de esta forma.
Acuérdense que aquí vamos a estar trabajando algunas funciones trigonométricas, nada más es para que comprendamos cómo se trabaja este tipo de sistema. Otro concepto importante es la fricción. Recuerden que la fricción es un concepto donde esta es una fuerza que se va a oponer al movimiento. Es decir, si golpeamos una bola de billar de mesa, su velocidad va a disminuir conforme transcurre el tiempo hasta que se detenga totalmente. Esta desaceleración, de acuerdo con la primera ley de Newton, indica la existencia de la fuerza de fricción, la cual se opone a cualquier movimiento. La fricción pues se presentan en varios casos, por ejemplo, al caminar, cuando manejamos un automóvil, cuando se chocan dos objetos, la fricción de las llantas sobre el pavimento, etcétera. Todo a final de cuentas pues la fricción va a representar un desgaste o un detenimiento de alguna partícula que esté en movimiento. Hay dos tipos de fricciones, lo que es la fricción estática, la que se va a presentar cuando la fricción impide de un objeto que se ponga en movimiento por la acción de una fuerza. Y la fricción cinética, que se representa cuando la fricción se opone al movimiento en acción. Las leyes de la fricción estática y dinámica tienen ciertas características. Para superficies paralelas, la fricción estática va a actuar en dirección a las fuerzas aplicadas, pero en sentido contrario. La magnitud de la fuerza de fricción estática es directamente proporcional a la fuerza de la normal y se va a calcular multiplicando el coeficiente de fricción estático, que está definido por mu sub s, para la normal, que sería fuerza F sub s igual al coeficiente de fricción estático por la normal. La magnitud de la fuerza de fricción estática es cero cuando no se aplica ninguna fuerza externa, o es decir que se queda totalmente quieto. Dentro de otras características tenemos que la magnitud de la fuerza de fricción estática va a alcanzar su punto máximo cuando un objeto está a punto de iniciar su movimiento mediante la acción de una fuerza paralela sobre la superficie que está en contacto. Normalmente estos se representan sobre el eje de las X o de las abscisas. La fuerza de fricción cinética es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal y la vamos a calcular multiplicando por el coeficiente de fricción cinético por la normal. Aquí tenemos la fórmula. Se puede representar tres casos cuando un objeto se desliza sobre una superficie y se aplica una fuerza paralela. Es decir, si la fuerza de fricción de un objeto se desliza a velocidad constante, va a ser igual, o la fuerza va a ser mayor que el coeficiente de fricción cinético si el objeto se acelera. Si la fuerza es menor, si el coeficiente de fricción cinético, si el objeto se desacelera hasta ponerse o detenerse por completo. Si se deja de aplicar la fuerza, esta fuerza de fricción cinética va a desacelerar hasta el objeto de llevarlo en reposo. Algo bien importante, el coeficiente de fricción estática es mayor que el coeficiente de fricción cinética. Eso es muy importante. Sin embargo, en cualquier situación, la magnitud de fricción dinámica siempre va a ser menor a la magnitud de la fricción estática. Esto es muy importante en cuestión contraria a la estática. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo donde una señora desea mover un mueble hacia la izquierda, el cual pesa 35 kilogramos y tiene un coeficiente de fricción cinética de 0.36. Vamos a calcular la fuerza que debe emplear esta señora para poder mover el mueble, ¿sí? ¿Qué tenemos como datos? La masa 36 kilogramos, el coeficiente de fricción cinética de 36. Vamos a calcular la fuerza y la constante de gravedad es de 9.81. La fórmula para calcular esto es, la tenemos aquí, N igual a mg, y el coeficiente de fricción cinético es el μk por N. Para calcular la normal, pues es 35 kilogramos
por 9.81 y vamos a obtener un resultado de 343.35 newtons. Este valor encontrado lo vamos a multiplicar por el coeficiente de fricción cinética y nos va a dar un valor de 123.61 newtons. Y eso va a ser la fuerza que la señora requiere para poder mover su mueble. Otro ejemplo, si tenemos una caja de 70 kilogramos que se va a deslizar sobre una superficie horizontal que va a ser jalada por un hombre con una fuerza de 140 newtons a 40 grados con respecto a la horizontal, vamos a calcular la aceleración del objeto con un coeficiente de fricción cinética de 0.15. Tenemos nuestros datos, que es masa, la fuerza, el ángulo, el coeficiente, vamos a calcular la aceleración y conocemos el coeficiente de gravedad. La fuerza, las fórmulas es la fuerza con respecto a la componente y que sería la fuerza por el seno del ángulo, la fuerza de la componente con respecto a X, que va a ser la fuerza por el coseno del ángulo, la normal, que es masa por gravedad, y el coeficiente de fricción, que es el coeficiente de fricción cinética por la normal. Tenemos aquí nuestro un diagrama de cuerpo libre y para recordar cómo se representa la normal. Para poder calcular esto para el eje Y, vamos a tener lo que es la normal más la fuerza en Y menos el peso, va a ser igual a 0. Recordemos que la normal va a ser peso menos la fuerza en Y. La normal va a ser masa por gravedad menos la fuerza por el seno del ángulo, que en este caso son 40, y vamos a realizar la sustitución. Bueno, tenemos que la normal van a ser 70 por 9.81, que es la constante de la gravedad. Aquí sería la masa, como ustedes pueden observar. Esto sería la constante G, menos 140, que sería la fuerza, por, en este caso, seno del ángulo 40. Realizamos este producto y con la diferencia del producto de 140 por seno de 40 y vamos a obtener un valor de 596.71 para el eje de las ordenadas o de las Y. Para el eje de las X es la fuerza en X menos el coeficiente de fricción, va a ser igual a masa por aceleración, y para la aceleración es esa fuerza sobre menos el coeficiente entre la masa. Sustituimos los datos, que es fuerza 140 por coseno de 40 menos el coeficiente, que es 0.15, por la normal que se acaba de calcular aquí. Realizamos, lo dividimos entre 70, realizamos las operaciones y vamos a obtener que nuestra aceleración es de 0.25 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, una vez ya visto estos temas, ahora vamos a hablar un poquito de las leyes de Kepler. Johannes Kepler es conocido por sus 3 leyes con respecto a la descripción del movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Vamos a ver cómo se definen estas leyes. La primera ley de Kepler nos dice que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol siguiendo las órbitas elípticas, situando al Sol como uno de sus focos. Los focos de una elipse son los puntos en que se cumple la premisa de que la suma de sus distancias a cualquier punto de la elipse es siempre la misma. Por lo tanto, esto sería la primera ley de Kepler. La segunda nos dice que la línea imaginaria que une a cualquiera de los planetas con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales, es decir, cuando el planeta está en el afelio, su velocidad es menor que cuando está en el perihelio. Los planetas describen órbitas estables y planas en el mismo sentido y se mueven bajo la acción de fuerzas gravitatorias. Aquí tenemos, por ejemplo, este dato con respecto a pues nos va a decir que siempre van a ser las mismas cantidades. La tercera ley de Kepler nos dice que el cuadrado del periodo de cualquier planeta va a tener una variación directamente proporcional con el cubo del radio de su órbita, es decir, con el cubo de la distancia promedio que existe
entre un planeta hasta el Sol. Y lo representa con esta fórmula. ¿Sí? El cuadrado del periodo va a ser el cubo de la distancia de acuerdo al promedio que existe entre el planeta y bueno, aquí lo tenemos. Algo muy importante que acá debemos de considerarlo como la constante de la proporcionalidad que existe entre el mismo valor para todos los planetas. En este caso, la ley de la gravitación universal, un concepto muy importante, de acuerdo a lo que nos menciona Gutiérrez en su obra, nos dice que la fuerza de gravedad es una fuerza que se representa entre dos cuerpos debido a la masa. La ley de la gravitación universal nos habla que toda partícula en el universo atrae a otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que puede existir entre ellas. La expresión matemática para la ley gravitacional es la siguiente. Fuerza va a ser la constante de gravitación universal por el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado. Aquí está la definición de cada una de las variables. F es fuerza, G es la constante, las masas, tanto del cuerpo 1 como del cuerpo 2, y R está definida como la distancia. Aquí están las unidades con las cuales deben de estar representadas de acuerdo al sistema internacional. Bien. También vamos a mencionar lo que sería la fuerza centrípeta y centrífuga. Estas van a actuar siempre que una masa describe una trayectoria curva donde se van a generar dos fuerzas, una fuerza hacia el centro, la que vamos a llamar centrípeta, y otra hacia afuera, que es centrífuga. Newton publicó en su ley de gravitación universal que la acción gravitatoria está en función de la masa de los objetos y la distancia entre ellos. A mayor masa de un objeto, mayor la fuerza de atracción con los objetos. La fuerza gravitatoria será mayor a medida en que disminuya la distancia entre ellos. Bueno, con estas consideraciones vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a determinar la fuerza gravitatoria entre dos personas, una de 63 kilogramos y otra de 82 kilogramos respectivamente, y van a estar separados por 2 metros. Tenemos aquí el valor de las masas, masa 1, masa 2, la distancia que son 2 metros y la constante de la gravedad que sería 6.67 por 10 a la menos 11 para la constante gravitacional. Bueno, vamos a definir los datos que aquí tenemos. Masa 1, 63, masa 2, 82 kilos, distancia 2 metros y G 6.67 por 10 a la menos 11. La fórmula aquí la tenemos, sustituimos datos, aquí tenemos el valor de la constante que sería G, tenemos la masa 1 del cuerpo de 63 kilos, la masa 2, aquí la tenemos, y tenemos lo que sería la distancia que sería R al cuadrado. Y al realizar las operaciones vamos a obtener que la fuerza que va a existir entre las dos personas es de 8.61 por 10 a la menos 8. Bien, aquí les dejo otros dos ejemplos para que ustedes puedan verlos. No son complicados, seguimos el mismo algoritmo. En algunos vamos a hacer unos despejes como lo hicimos en clase, solo es para recordar cómo se realizaron y ustedes puedan por ahí recordarlos y poder realizar los ejemplos que vamos a dejar a final de esta sesión. Trabajo mecánico. Bueno, vamos a recordar lo que era el trabajo. Este concepto surgió mucho tiempo después de Newton, que descubrió las leyes del movimiento, y ya se fueron asociando a una magnitud producto de utilización de mecanismos. Y bueno, vamos a ver cómo está definido este concepto. El trabajo lo vamos a ver cuando nosotros levantamos un objeto pesado. Ahí vamos a ver qué tanto esfuerzo vamos a estar realizando.
vamos a ver que a mayor fuerza, por ser el doble del peso, lo mismo va a pasar cuando pues levantamos una caja, va a ser un peso, si levantamos dos va a ser doble peso, etcétera. Y también vamos a considerar la distancia o la altura que a la cual vamos a estar nosotros moviendo o levantando dicho objeto. En cualquier caso, un trabajo intervienen tres factores: la aplicación de una fuerza, el desplazamiento y una componente a lo largo del desplazamiento. A través de la definición del trabajo, bueno, interviene una fuerza, una distancia, de acuerdo a cómo lo estemos trabajando. Analizando un poquito más la consideración de este concepto, la fuerza va a ser constante en un movimiento recto y en una misma dirección. Por lo tanto, el trabajo que se realiza se va a estar definido que el trabajo va a estar definido como la fuerza por la distancia. El trabajo, las unidades van a ser en joules, es decir, que la fuerza la vamos a obtener en newtons y la distancia en metros. Igualmente usamos la mnemotécnica del triangulito, donde tapamos las variables para poder obtener los despejes. Recordemos que trabajo es fuerza por distancia. Si nosotros ponemos aquí la T, la omitimos, bueno, es fuerza por distancia. Si queremos calcular, en este caso, la fuerza, que la estamos omitiendo, pues sería fuerza trabajo sobre distancia, que estaría oculto fuerza. Y acá tendríamos la distancia. Para calcular la distancia sería trabajo sobre fuerza. Esa es una mnemotécnica que te va a ayudar a no cometer errores en despejes de fórmulas. Algo muy importante, un concepto que nosotros debemos de tener en cuenta: trabajo es la fuerza necesaria para poder desplazar un objeto a cierta distancia en la misma dirección y en el mismo sentido. Muy bien. Seguimos. Bueno, de la misma manera el trabajo será cero si la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados. Esto es muy importante. Recuerden que cuando realizábamos unos ejercicios, de repente algunos cambios o algunos movimientos que hacían con los mismos datos, pues de repente nos daban un resultado de cero. Y vamos a tener un trabajo positivo si el ángulo formado es menor de 90 y negativo si es mayor de 90 pero menor de 180, de acuerdo a lo que dice Valenzuela en su obra. Bueno, aquí les dejo una semblanza más sobre este concepto con algunos ejemplos. Si hay cualquier duda, bueno, pues me lo indican para darle seguimiento. Un ejemplo, vamos a obtener un barco remolcador. Va a ejercer una fuerza constante de 5000 newtons sobre un barco que se mueve con una rapidez constante a través del mar. ¿Cuánto trabajo va a realizar el remolcador sobre el barco cuando hay una distancia de 3 kilómetros? Bueno, tenemos los datos: fuerza 500, distancia 3 kilómetros, recordemos que tenemos que hacer la conversión a metros, y el trabajo es el que nos están solicitando. Trabajo es fuerza por distancia, sustituimos datos, trabajo, aquí tenemos el dato de la fuerza que son 5000 newtons y tenemos el dato de la distancia ya convertida a metros, que serían, bueno, los kilómetros convertidos a metros serían 3000. Al realizar el producto nos da como resultado 15 millones de joules. ¿Qué va a ser el trabajo que va a realizar este barco remolcador para jalar el otro barco? Otro ejemplo: un hombre carga a su esposa de 55 kilogramos en su noche de bodas para entrar a su nueva casa y recorre una distancia de 60 centímetros. ¿Qué trabajo va a realizar el esposo? Bueno, la masa es 55 kilogramos. La distancia nos las están dando en centímetros, hay que convertirla a metros, por lo tanto 60 centímetros equivale a 0.6 metros y la constante de la gravedad, que es 9.81.
Sustituimos datos, fuerza, que es que sería la masa, 55, la constante de la gravedad 9.81, realizamos el producto. A ver, permítanme aquí, vamos a obtener 55 por 9.81, 539.55 newtons. Ahora sí, aplicamos la fórmula del trabajo, que va a ser la fuerza, y la distancia que recorrió el señor es de 0.6 metros, por lo tanto, fuerza por distancia nos va a dar un valor de 323.73, que es lo que requiere de trabajo el esposo para levantar a su esposa. Aquí tenemos otros dos ejemplos donde uno nos dice que para poder arrancar un auto de 800 kilogramos de masa para empujarlo, vamos a requerir un mínimo de recorrer 5 metros de distancia. Entre varios hombres van a realizar el trabajo de 36 joules al empujarlos. Este dato es de 36 joules, 5 metros de distancia. Y preguntan, ¿habrán logrado que el auto arrancara? ¿Y qué trabajo se va a requerir exactamente para que el auto encienda? Bueno, tenemos que calcular la distancia. La masa son 800 kilogramos y el trabajo 36.000 joules. Las fórmulas que vamos a requerir es la de la fuerza, masa por gravedad, y la del trabajo, fuerza por distancia. Aquí en el trabajo, fuerza por distancia, vamos a realizar un despeje. Fuerza está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y tenemos que para la primera fórmula, la sustitución de datos, que sería la masa de 800 por la constante G, que es 9.81, y nos da como resultado 7.848 newtons. Ya una vez que tenemos esto, vamos a realizar el cociente del trabajo, que sería 36.000 sobre lo que acabamos de calcular, 7.848, y nos da 4.58 metros. Aquí se eliminan las unidades y el trabajo que se tiene, que ahora sí vamos a poder calcular el trabajo, que sería trabajo 7.848 newtons por redondeando, 4.58 lo redondeamos a 5 y nos va a dar un trabajo de 39.240 joules. Y por último, otro ejemplo, ¿qué fuerza necesita aplicar una grúa para subir 8 niveles de 2.5 metros cada uno si desarrolla un trabajo de 125.000 joules? Vamos a calcular la fuerza, la distancia es 8 niveles por 2.5 metros, nos van a dar 20 metros, y el trabajo 1.250 joules. Trabajo es fuerza por distancia. Realizamos nuestro despeje para calcular la fuerza, nos quedaría trabajo sobre distancia, sustituimos datos, 125.000 entre 20, realizamos el cociente y nos da un total de 6.250 newtons, que sería la fuerza que necesita aplicar la grúa para poder realizar lo que le están solicitando. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de cuando actúan varias fuerzas. Esto se los dejo para que ustedes lo analicen. Si tienen alguna duda, por favor me notifican. Tenemos otro ejemplo donde aplicamos ángulos. Igual si hay alguna dificultad, por favor me lo hacen notar para darle seguimiento a su duda. Hablemos de energía cinética y potencial. Bueno, antiguamente el hombre dependía mucho de la energía y pues esta la obtenía a través de sus alimentos para desarrollar sus actividades de caza, pesca y recolección de fruto. Sin embargo, a través de los años, una vez que se descubrió el fuego, empezó a utilizar el calor y esto pues ha sido una fuente de energía muy importante. Y también a través de los años pues se inventaron las máquinas. Para su funcionamiento pues se requería de una fuente de energía y esto pues ayudó a realizar menor esfuerzo. Primero fueron máquinas simples como el plano inclinado, la palanca, el tornillo, poleas y la rueda.
Posteriormente, con la revolución industrial aparecieron las máquinas más complejas como el motor de combustión interna, que hoy se utiliza en la mayoría de los transportes. Bueno, a finales del siglo XIX comenzó a utilizarse la energía eléctrica para tener iluminación cuando el sol ya no lo teníamos puesto. Y también los científicos han aprendido a liberar la energía que se encuentra en los núcleos atómicos y así aprovecharlo para varios fines. Algunas veces el mismo ser humano ha utilizado para construir armas destructivas, desafortunadamente, pero bueno, aquí debemos de obtener para situaciones a favor de la humanidad. Bueno, uno de los conceptos físicos, bueno, pues la energía por todo el mundo, que debemos de tener en cuenta que la energía es la capacidad para poder desarrollar un trabajo y se va a medir en joules. Algo importante, fíjense, en México la importancia del tema energético es algo que se considera mucho y tenemos 3 instituciones gubernamentales dedicadas a esto. La energía, la Secretaría de Energía, que es la CENER, la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, y Petróleos Mexicanos, Pemex, que son los que prácticamente son las industrias que están produciendo energía para nuestro bienestar. La energía que existe en el universo es constante, es decir, su cantidad total no aumenta ni disminuye, como enuncia la ley de la conservación. La energía, esto es algo bien importante, muchachos, la ley de la conservación, la energía existente en el universo no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. Bueno, la energía se puede representar manifestarse en varias maneras, como la energía calorífica o térmica, que se va a producir por combustión, ya sea a través de carbón, madera, petróleo, gas natural, gasolina y otros combustibles. La energía eléctrica se obtiene de generadores eléctricos, pilas secas, acumuladores, pilas solares, etc. Y pues se utiliza para el movimiento a través de algunos electrones para producir luz, calor y magnetismo. La energía química, que es cuando se producen sustancias y reaccionan entre sí, alterando su constitución, como en el caso de la energía obtenida de las baterías, la combustión o la ingesta de alimentos. Y la hidráulica, que es la que aprovechamos la corriente de agua en movimiento a través de turbinas o molinos y con la caída de agua de una presa, ahí se genera energía, la cual se convierte en eléctrica. La eólica, que es la que se produce por el movimiento del aire, que se aprovecha para la electricidad, y la energía radiante, que es la energía producida por ondas electromagnéticas y se caracteriza por la propagación al vacío, como son las ondas de radio, los rayos gamma, los rayos X, ultravioleta, infrarrojos o luminosos. La energía nuclear, que es la que originada por partículas a través de los núcleos de los átomos, es liberada en forma de calor y radiación, y cuando se produce una reacción de fusión, pues se caracteriza por la unión de 2 núcleos ligeros que forman uno mayor. La mecánica, que es la que tienen los objetos cuando son capaces de interaccionar con el sistema, con el sistema del que forman parte para realizar un trabajo. De igual manera, la energía mecánica tiene 2 tipos, la que es la cinética, la que genera un cuerpo al estar en movimiento, y la energía potencial, que es la que tiene un cuerpo por su posición respecto a la horizontal o altura, también llamada gravitatoria. Estas 2 nos forman lo que sería la energía mecánica. Muy bien, vamos a ver para esto 2 fórmulas. La energía cinética, la cual está definida con esta fórmula, que sería energía cinética en medio de la masa por la velocidad al cuadrada, y la energía potencial, que está definida como masa por gravedad por altura. Aquí en el ejemplo 7 vamos a calcular la energía cinética de un vehículo de 1000 kilogramos de masa que circula a una velocidad de 120 kilogramos sobre hora.
Tenemos los datos de masa, tenemos los datos de velocidad. Recuerden que vamos a convertir kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Primero realizamos la conversión, que la tenemos aquí, con sus respectivos valores equivalentes, y al realizar la sustitución nos da un resultado de 33.33 metros. Tenemos nuestra fórmula, que sería un medio por la masa. Aquí está el valor de la masa, aquí está la velocidad elevada al cuadrado. Al realizar este dato me va a dar que la energía cinética van a ser 555.444.45 joules. En el ejemplo 8 nos pide que calculemos la masa de una pelota de béisbol lanzado con una velocidad de 3 metros sobre segundo, y vamos a ver qué energía cinética adquiere y que adquiere una energía cinética de 25 joules. Calculamos la masa, vamos a realizar un despeje. Este despeje ya lo explicamos en clase, cómo llegamos aquí. Sustituimos datos. En este caso me va a quedar dos veces la energía cinética sobre la velocidad elevada al cuadrado. Realizamos operaciones y vamos a obtener que la masa de la pelota de béisbol es de 5.55 kilogramos. Vamos ahora en el ejemplo 9 a calcular la velocidad a la que va trotando una persona de 65 kilos y que adquiere una energía de 700 joules. Tenemos datos, masa, energía cinética. Vamos a calcular la velocidad. Ya realizamos el despeje poco a poco. Nuevamente aquí se los pongo. Lo vimos en clase. Sustituimos datos de acuerdo a lo que tenemos y obtenemos una velocidad de 4.64 metros sobre segundos, la cual va a alcanzar esta persona en su trote. Les dejo otros dos ejemplos para que ustedes los estén observando, los estén leyendo. Si tienen algún duda, me notifican para darle seguimiento. Y el tema de la ley de la conservación de la energía, bueno, pues ya lo habíamos dicho que esto lo vamos a ver. Cuando nosotros encendemos un cerillo, pues utilizamos energía química, la cual pues para que pueda arder. La sustancia que hace reacción pues es el oxígeno con el aire, va a desprender energía hacia el ambiente, y lo cual va a producir calor. Aunque sea poco, pero lo va a producir. En los motores de combustión interna que utilizan los automóviles, pues se aprovecha la energía calorífica producida por la combustión de la gasolina. Produce un trabajo mecánico y eso hará que el auto tenga desplazamiento. Bien, aquí tenemos más ejemplos de energía cinética. Los analizan, por favor. Si tienen alguna duda, pues nos dicen por ahí. La potencia mecánica, bueno, también es un concepto muy importante, lo cual potencia es la cantidad de trabajo que se desarrolla en un dispositivo eléctrico durante un periodo, es decir, la rapidez con que se transforma o se transfiere la energía. Y la fórmula para calcular es potencia, trabajo sobre tiempo. Y la potencia va a ir en joules sobre segundo, o watts, el trabajo en joules, el tiempo en segundo. Les dejo aquí la mnemotécnica para los despejes de esa fórmula, para que haya una menor probabilidad de equivocación. Aquí tenemos unos ejemplos, por favor los analizan, ya son muy, muy sencillos. Es detectar datos, hacer la sustitución, realizar operaciones, y en caso de que tengan dudas, por favor me notifican. Muy bien, con esto cerramos y les dejo estos problemas reto, los cuales te van a ayudar a que te vaya bien en tu examen. Por favor, considéralos, realízalos por ti mismo, para que calcules en cuánto tiempo lo haces, y espero que tengas éxito. Bueno,
pues no me queda más que agradecerles su atención y decirles que para mí fue un placer haber coincidido con ustedes, y algo que nunca deben de olvidar: no hay nadie más capaz en todo el universo que tú cuando confías en ti mismo. Les agradezco la atención, y si hay alguna duda, por favor me avisan para estar al tanto de ello, y nos vemos en el examen. Suerte, chicos, todo va a salir bien.